Bueno, ya pasamos a dar paso al acto oficial de inaugurar la exposición que hemos titulado El legado de doña Eulalia. Para hacer lo que es la historia de un pueblo hay que recurrir a varias fuentes. La primera fuente, la más socorrida, la fuente, digamos, oficial. El archivo del ayuntamiento, el de la iglesia, el de juzgado, el archivo regional. Bueno, nos da una información muy válida, una información más científica de lo que es la historia de cualquier pueblo. Luego hay una segunda fuente que es la transmisión oral, que es el testimonio de tanta gente mayor que ha conocido unos acontecimientos, unos personajes, unas costumbres y de las que también bebemos nosotros si queremos plasmarlas para transmitir la historia. Pero luego hay una tercera fuente que es la que hoy es más importante, la que nos ocupa, que es lo que yo digo la fuente de las cámaras últimas. Las cámaras últimas son los depósitos de historia no en grandes documentos oficiales, sino en papeles, en objetos, en prospectos, en programas de festejos, en libros diversos que nos informan sobre cómo está un pueblo en un momento determinado. Esta exposición, que ahora vamos a inaugurar, es el resultado de rebuscar en una de esas cámaras últimas. Y esto se ha podido hacer gracias a la generosidad de la familia de esta farmacéutica, Carmina y sus hijos, que están aquí presentes, que comprendieron la importancia del contenido de esta cámara última para la historia de Abarán y que, comprendiéndolo, miraron más por la utilidad para su pueblo que por su propio beneficio. De esta generosidad es el fruto, el legado de doña Eulalia. Una vez manifestada la voluntad de esta familia de donar este legado al pueblo de Abarán, las fases para llegar hasta aquí han sido 4. La primera fase, hace ya seguramente 6 o 7 meses, visita a la antigua casa de don Aceli y don Ambrosio, personajes tan entrañables, para ver el contenido de todo este legado que nunca pensamos que era tan grande. Después de esa visita y observación, el transporte, que fue bastante trabajoso, aquí Álvaro hizo un papel importante, pues de ese contenido al Centro de Estudios Abaraneros, que es el que lo tiene, digamos, en depósito gran parte de él ahora mismo. Después de este transporte hubo que clasificar, ordenar el contenido. Eso, como yo ahora estoy libre, entre comillas, pues durante varias semanas he ido clasificando todos los libros, libro a libro, dividiéndolo en diferentes apartados. Y por último, selección y exposición del contenido más apropiado para ser ya hoy visitado por el público. Era un legado muy abundante y para esta primera exposición, que puede tener continuación, por supuesto, hemos seleccionado por orden cronológico lo más antiguo relacionado con la medicina y con la farmacia. El legado tenía 3 vertientes, 3 apartados. La vertiente bibliográfica, que era extensísima, y había unos 700 libros de muy diversas disciplinas, entre ellos unos 300 referentes al ámbito sanitario, y de estos 300, unos 150 libros de los siglos XVIII y XIX. Sin duda no eran de doña Eulalia, eran de su padre y de su abuelo, que era el médico Gómez, e incluso algunos, estoy haciendo cuentas ahora con la cabeza, anteriores al médico Gómez. No sabemos si es que el médico Gómez, hay libros del 1790-96, que eso sin duda, el médico Gómez murió en 1890, serían de algún antepasado suyo que tal vez, nos queda así naturalmente, también tuviera referencia al ámbito de la medicina, porque algunos son más antiguos que el propio médico Gómez. Por cronología tiene que ser así. Los libros yo los clasifiqué en varios apartados: medicina y farmacia, libros del siglo XX y libros anteriores, apartado de ciencia, libros de química, de ciencias diferentes, de don Ambrosio también serían de doña Celia, libros de religión, también había bastantes, libros en francés, había más de casi 100 libros en francés, algunos en alemán, incluso en diccionario alemán. Doña Eulalia debía conocer y dominar bastante el francés. Libros y también enciclopedias, había unos 25 libros de enciclopedias, y luego libros varios que he señalado yo, religión también y libros varios. Es el legado bibliográfico que es sin duda el más numeroso de una gran entidad y que es un verdadero tesoro para el pueblo de Abarán. Luego había la vertiente documental, documentos diversos, algunos anteriores a la farmacéutica, como documentos notariales de la familia, cartas, documentos administrativos, estampas, recordatorios, etcétera, etcétera, que también tienen
muy curiosos para los que nos gusta sopear en el mundo de la antigüedad. Y luego había utensilios diversos de uso sanitario, que también están expuestos en gran parte ahí. Todo ello, todo este patrimonio tan variado y tan numeroso y tan importante para la historia del pueblo, nos ha permitido adentrarnos no solo en la figura de doña Eulalia, sino en la de toda una familia que, a pesar de sus valores y conocimientos, siempre hizo gala de discreción y de sencillez. Ninguno de los varios hermanos, hablaremos del ámbito familiar, le gustaba aparecer. A primera doña Eulalia, a doña Celia tampoco, por eso no tenemos fotos de ninguna, porque huían de la fotografía, no querían aparecer en ningún sitio. Entonces tenemos de doña Eulalia a lo mejor una o dos fotos, porque ella, su hermana menos que ella, doña Celia tampoco, ninguno quería aparecer de una forma ostentosa en ningún sitio, no eran amigos de los actos públicos, de las pompas y vanidades. Yo, después de examinar algunos de los documentos, pues tengo algunos datos de doña Eulalia que merece la pena rescatar, datos biográficos. Doña Eulalia Calista se llamaba, Gómez Buendía, nace el 14 de octubre de 1901. Era hija de don Joaquín Gómez Garrido, médico que se casa con una mujer de Ojos, doña Eulalia Buendía Melgarejo, y nieta mucho del médico Gómez, el que tiene dedicada la calle, don Joaquín Gómez Gómez. Eran varios hermanos: María, aparte de ella, María, mujer de Pepe la Moricia, Carmela Elvira, esta nace en 1912, Ramona, Carmelo, que luego es militar, Celia, que es la menor. Murieron, además de estos, dos de corta edad, Joaquín y Jerónima. Su madre, Eulalia Buendía Melgarejo, que repito era de Ojos, el apellido Buendía viene de Ojos, muere en 1916, muy pronto, cuando Eulalia, que era la mayor, tenía 15 años. Pero es que Celia, la menor, solamente tenía 2, no conoció a su madre, prácticamente. Entonces eran todos pues, de 15 años, tenía la mayor cuando muere la madre, que supuso para la familia pues un duro golpe sin duda. Su padre vive más tiempo, pero tampoco mucho tiempo. Muere el 13 de marzo de 1930, cuando doña Eulalia tenía ya 29 años, era mayor de edad, la única mayor de edad. La mayoría estaba en aquella época en los 23 años. Claro, mueren el padre y la madre, se quedan todos los hermanos. Doña Eulalia la mayor. Y se forma una cosa de la que hay muchos testimonios, lo que se llama un consejo de familia. Un grupo de personas que se quedan, digamos, a cargo de estos hijos, de los cuales conocemos algunos. Fidelio Gómez, por ejemplo, la propia doña Eulalia es miembro de ese consejo de familia. Y el tutor oficial es un tal, no hemos investigado quién es, Ángel Gómez Martínez. Ese consejo de familia hace actas, hay muchas actas de referencia, hay algunas, se reúne de vez en cuando, algunos renuevan algunos miembros, y pertenecía a él siempre, doña Eulalia era miembro del consejo de familia, y Fidelio Gómez, el abuelo de Amor, también era miembro. Entonces ese consejo de familia, al quedarse los hermanos menores de edad, pues se ocupa de los temas bien administrativos, en fin, para cuidar un poco de unos hermanos que se habían quedado sin padre y madre muy pronto. En cuanto a los estudios, ella acaba el bachillerato en 1916, y según consta en su expediente académico, con muy buenas notas en todas las materias, excepto en la gimnasia, que la lleva de cabeza siempre. Apenas tiene un aprobado ya por pelo. Las demás materias es una estudiante muy destacada y tenemos algunas de eso con las notas manuscritas, pero en gimnasia doña Eulalia no era mujer, digamos, gimnasta precisamente. Después de hacer el bachillerato, hay que hacer cuentas que lo hace por libre en el Instituto de Murcia, y se hace licenciatura en farmacia también con enseñanza no oficial. Y se titula en farmacia, y tenemos el título, en 1921, a los 19 años. Era titulada en farmacia doña Eulalia, también muy joven. Estudia en la Universidad Central de Madrid, en enseñanza no oficial, como he dicho, y obtiene en la carrera varias matrículas de honor. Hay algunas papeletas de las notas de doña Eulalia. Era una mujer pionera y adelantada a su tiempo, a pesar de su discreción, pues formó parte de las primeras licenciadas en farmacia en esta región. Había 3 y ella era una de ellas, de las que rompieron barreras en el ámbito de la farmacia. Los demás eran hombres, ahí está, me parece que está por ahí la foto de toda la promoción. Y fue sin duda, de licenciada de farmacia, la primera de Abarán. Pero yo creo que la primera licenciada, me atrevo a decir, que fue ella, en ningún tipo de universitaria. Creo que la primera licenciatura universitaria la tuvo doña Eulalia. No me atrevo a afirmarlo con rodilidad porque es una cosa que no he investigado. Era mujer, hemos dicho, de carácter discreto y sencillo. No era amiga de las pompas y vanidades sociales, sino que vivía recogida en su establecimiento,
aunque siempre educada y de formas elegantes en el trato con la gente. Después del título de farmacia, se hace una visita de inspección el 25 de abril de 1921, la realizan don Domingo de Guzmán Ros, su delegado de farmacia del distrito de Cieza, don Jesús Templado, médico de Abarán, y el profesor veterinario don Tomás Gómez Gómez, como testigo de excepción. Lo encuentran todo conforme, todas las instalaciones de la farmacia, y así lo comunican al alcalde don José Hielo de Valentino para que autorice su apertura. Y en abril del 21 empieza a funcionar la farmacia doña Eulalia Gómez Buendía. Años después, el 11 de abril del 36, pasa a formar parte del cuerpo de inspectores farmacéuticos. Ella, lógicamente, heredó la vocación farmacéutica por la medicina de su padre, que a su vez lo había heredado de su abuelo. Su padre era don Joaquín Gómez Garrido y era uno de los médicos. El pueblo estaba dividido en varios distritos. Él era el médico titular del ayuntamiento del distrito segundo y se ocupaba de todos los enfermos de ese distrito, y a los que eran de la beneficencia municipal, pues también tenía cada distrito asignado algunos enfermos pobres, y él también pues los atendía, y hay también algún certificado de algún pobre que le asignan para que él lo atienda, y luego el ayuntamiento pagaba los costes. Bueno, ese es a grandísimos rasgos. Hay que profundizar más. Yo he leído bastantes documentos. Hay documentos muy curiosos, incluso mis anteriores. Hay un documento que yo estoy ahora transcribiendo, que es de 1837, donde hay un asesinato del cura en Abarán. Yo nunca había visto esto. Entonces hay un testigo que va describiendo cómo lo mataron, quién lo mató, vino gente, uno de Blanca, de la Horquita, tal y cual. Hay documentos muy curiosos que merece la pena, para los que estamos desocupados, ir profundizando en ellos. Esta exposición que vamos a ver ahora no solo es una muestra de cómo estaba la sanidad hace ya más de 100 años, sino que por encima de eso debe ser un estímulo y un acicate para incitar a la generosidad para con el pueblo que nos ha visto nacer, poniendo a disposición de todos en el presente todo aquello que pueda contribuir a conocer mejor nuestro pasado, para así encarar con más acierto nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, ahora nos va a hablar Roberto Gómez García, que es un miembro de esta familia, a la que le agradecemos de corazón esa generosidad que ha tenido para con el pueblo de Abarán. Roberto tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros la bienvenida, agradecer vuestra presencia y el compartir vuestro tiempo con lo aquí presente en esta inauguración de la exposición del legado de doña Eulalia. Para ponernos un poco en contexto, bueno, yo soy Roberto Gómez, soy sobrino nieto de Eulalia Gómez, soy nieto de su hermana Celia, hijo de su sobrino Roberto, nuestro querido y añorado Roberto. Voy a ser bastante breve porque básicamente es un mensaje de agradecimiento, y estas palabras, bueno, pues van dedicadas a aquellas personas que han hecho posible esta exposición. En primer lugar, quiero expresar en nombre de toda mi familia, los descendientes de la familia Gómez Buendía, nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Abaraneros por la bonita iniciativa y el extenso trabajo que se ha realizado. Queremos agradecer también al personal del Ayuntamiento y a los trabajadores del CIMA por el esmero y dedicación que han puesto al montar la exposición. Me consta que la ilusión con la que han limpiado, ordenado y colocado cada una de las piezas ha sido excepcional. Así que enhorabuena por ese trabajo. Tras observar todo lo que se ha hecho, deciros que es un orgullo para nosotros que se haya recuperado y que se vaya a dar a conocer el trabajo, la documentación y el material que en su día formó parte de la actividad profesional de nuestra tía. Aunque Eulalia no tuvo hijos, tuvo una extensa familia y gran parte de sus sobrinos y su descendencia, al igual que su padre, Joaquín Gómez, y su abuelo, el médico Gómez, pues somos personas con formación de ciencias en las ramas más diversas como la química, bioquímica, enfermería, medicina, farmacia o ingeniería, de modo que su legado tiene para nosotros, además, pues un valor muy especial. Agradecemos enormemente la labor llevada a cabo por el Centro de Estudios Abaraneros. En este sentido nos gustaría especialmente dar las gracias, en particular a don José Carrasco Molina, a Pepe,
y a Álvaro Carpena por su iniciativa y la magnífica labor desarrollada. Se ha llevado a cabo un trabajo minucioso, exhaustivo, riguroso y, sobre todo, profesional y documentado, que ha permitido que el pueblo de Abarán tenga acceso y pueda conocer de primera mano el trabajo de Eulalia Gómez. El destino quiso que tanto mis hermanos, están por aquí presentes, como yo, creciésemos en la casa donde se ubicó en el siglo pasado su farmacia. Fue en ese momento, previo a la construcción del nuevo edificio, cuando se trasladó todo el material, los libros, armarios e instrumental, a la casa de mis abuelos, Celia y Ambrosio, que está ubicada en La Garita. Allí permaneció hasta que se puso a disposición del Centro de Estudios Abaraneros y dio comienzo ese gran trabajo de identificación, clasificación y preparación. Trabajos que han dado su fruto, siendo el resultado esta bonita y a la vez ilustradora exposición. En nombre de mi familia, esperamos que sea de vuestro interés y disfrute y que a la vez enriquezca, si cabe todavía más, el patrimonio de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Lo hemos hecho de corazón y ha sido un trabajo que ha merecido la pena. El señor alcalde, don Jesús Gómez, tiene la palabra para cerrar esta inauguración oficial de la exposición. Antes de pasar muchísimas gracias, don José Carrasco Molina. Gracias, Roberto Gómez García. Muchísimas gracias, Centro de Estudios Abaraneros, Hermandad de los Santos Médicos, que también colabora de manera transversal en estas primeras jornadas Abarán Capital Salud, con la que, como comentaba la compañera Penélope, se trata de trasladar un mensaje de central, el municipio de Abarán como un municipio nuclear dentro de este ámbito de la salud, ámbito sanitario, que es tan relevante, que es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Quería también felicitar a Carmelo Gómez Martínez por su extraordinaria exposición. Nos has podido trasladar la autenticidad y veracidad de esas vocaciones sanitarias y al mismo tiempo que han permitido a tantas personas de Abarán poder superar un escollo de salud con un servicio totalmente incondicional y altruista en algunos de los casos cuando tenían que abordar situaciones de familias sin recursos económicos. Y esto es muy relevante y yo quiero ponerlo en valor porque al mismo tiempo describe cómo es el pueblo de Abarán. Hace aproximadamente, menos de una semana estuve en el Hospital Lorenzo Guirao, el hospital de referencia de nuestra área 9 de salud, invitado por Juan de Dios, el gerente. Asistí a un acto de reconocimiento de la trayectoria de también un médico célebre de nuestro municipio, Gabriel Gómez Martínez, después de 40 años de profesión vinculados a la medicina, fundamentalmente vinculados al centro de salud de esta ciudad. También estaba José Gómez, sobrino del anterior, y el actual coordinador del Centro de Salud de Abarán, Eduardo Carrasco. Y en ese mensaje que ellos quisieron trasladar, junto con también Pere Ñíguez, que es el coordinador del Centro de Salud de Espinardo, de la importancia que tiene la atención primaria, la importancia que tiene ese elemento vocacional que está detrás de todas las grandes profesiones, como pueda ser también la docencia. Y que los profesionales de la atención primaria, los médicos de familia, que es la terminología con la que conocemos más de cerca, tienen que estar muy orgullosos de la profesión que realizan, porque son el bastión y son los cimientos del sistema sanitario. Con esto quiero también poner de relieve la importancia que tiene la generosidad de los familiares de doña Celia y doña Eulalia Gómez Buendía. Aquí hay 3 Celias, que yo sepa, en la sala como mínimo, lo cual da buena muestra de la importancia que tiene este nombre para la familia, y eso es algo precioso. Al ceder este legado, que tiene un valor incalculable, por cuanto tiene también de innovación detrás de una mujer que fue una de las primeras tituladas con esos estudios superiores en nuestra región, abriendo vocaciones y abriendo camino a otras tantas mujeres que después pudieron formarse y cursar estudios superiores. Estoy seguro de que estas primeras jornadas van a ser el arranque de un largo camino de jornadas de Abarán Capital Salud, y ojalá que cuando atravesemos esa puerta y podamos adentrarnos un poco en la historia, nos demos cuenta de la grandeza que tienen los hombres y las mujeres de este querido pueblo que es Abarán. Muchísimas gracias.
digamos, como los toros de ahora que ves en el libro, don José Gil García como... Es que... Esto estaba preparado, ¿eh? No lo creéis. Perdonad esta intromisión como entra un elefante en una cacharrería. Yo no podría dejar pasar esta ocasión sin contaros que sabéis que vivía a la parte de abajo de Doña Eulalia. Me quedé sin padre a los 9 años, era íntima amiga de mi madre vivía allí, y Pepe Gil, cuando salía de la escuela, se iba a la farmacia de Doña Eulalia, y no sé si habréis tenido el gusto, porque deben de haber aparecido por algún lado, que entre esas cosas que ella guardaba era toda la colección del Guerrero del Antifaz, de Roberto Alcácer, tenía libros, y yo iba allí a leerlos. Doña Eulalia era una persona exquisita, de un trato afable y sin embargo no duro, sino recto. Recuerdo que un día entro yo, me voy corriendo al sitio donde había tebeos y me dice, Pepito, y digo, ¿qué he hecho? Y dice, había gente delante, se pide permiso para dar. Y entonces ella me explicó, dice, cuando estemos solos, tú entras porque estás en tu casa, pero cuando haya gente, que no crean que esto es cualquier cosa. Pillé unas paratíficas, o sea, un tifo, y gracias a unas pastillas que me mandaba el doctor Molina, y aquella me bajaba unos emplastos que me ponían en la barriga, porque no hacía ni pa' tiro, y si me metían supositorios, nada. Me salvaron entre los dos. Y tengo que decir que, y ya acabo, que la última parte fue la formación cultural. Ella fue mi Pigmalión. Cuando estaba cansado de verme leer TV de Roberto Alcácer y Padrín, os voy a decir por lo que ha dicho Pepito, o lo que ha dicho el primer libro que me dijo, Pepito, se han acabado los tebeos, ahora vamos a algo serio. ¿Y qué libro creéis que me dio? De Apenino a los Andes, del mundo de Amici, donde me dijo, ahí podrás ver, aunque sea de una mujer, a lo mejor influenciado porque ella había perdido a la madre, porque es ese libro es el libro de un chico que está detrás de su madre, dice, para que veas que no debe ser doloroso, porque yo lloraba alguna vez allí en la pérdida de tu padre, y me dio del mundo de Amici, fue el primer libro que leí que no fue tebeo. De allí me pasó a Mark Twain, y de Mark Twain creo que empezó ya, dice, cuando sea un poco mayor lees alguna novela de Agatha Christie que son muy y es curto. Total, que tengo que decir que parte de ese mundo que yo he heredado no fue por parte de padre, sino por parte de Doña Eulalia. Muchas gracias a ella, a su forma y a lo que hizo por mí. Creo que era un momento adecuado para decirlo.